Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a una clase más de DHI, Desarrollo Humano Integral. El título de esta lección es Raquel y Lea. Jacob, amenazado por Esaú y huyendo de su hogar, llevaba consigo la bendición de su padre. Durante su solitario viaje por tierras peligrosas, sufre remordimiento y soledad. Con temor de haber perdido la bendición divina, se siente abandonado y desesperado. Sin embargo, al clamar a Dios pidiendo perdón por su gran pecado, recibe consuelo y cansado por el viaje, se acostó y puso su cabeza sobre una piedra y se quedó profundamente dormido. Durante la noche tuvo un sueño impresionante. Vio una escalera que llegaba hasta el cielo y por ella subían y bajaban ángeles. En la parte más alta estaba Dios, quien le habló y le recordó la promesa que había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Dios le aseguró que la tierra donde estaba acostado le pertenecía a él y a su descendencia, que su familia crecería mucho y que a través de ella todas las naciones serían bendecidas. Además, le prometió que lo acompañaría, lo protegería y lo traería de vuelta a esa tierra. Al día siguiente, cuando Jacob despertó, se dio cuenta de que había estado en un lugar especial y sagrado. Con asombro y temor dijo: "Este lugar es la casa de Dios, la puerta del cielo". Comprendió que Dios había estado con él. Aunque no se había dado cuenta, a la mañana siguiente, él tomó la piedra donde había dormido, la levantó como un monumento y derramó aceite sobre ella en señal de adoración. Luego llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, pues había experimentado la presencia de Dios de una manera única y poderosa. Jacob también hizo una promesa a Dios. Le dijo que si lo protegía en su viaje y le daba alimento y ropa y le permitía regresar sano y salvo a su hogar, él lo adoraría como su único Dios. Además, prometió darle a Dios la 10ª parte de todo lo que recibiera. Esta historia nos enseña que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no lo notamos. También nos recuerda la importancia de confiar en sus promesas y de reconocerlo en nuestra vida, dedicándole lo mejor de lo que tenemos. Jacob vio un pozo a la distancia y se acercó. Junto al pozo había 3 rebaños de ovejas y cabras esperando para beber agua, pero una gran piedra cubría la boca del pozo. En ese lugar era costumbre esperar a que todos los rebaños llegaran antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Luego volvían a colocar la piedra para tapar el pozo. Jacob se acercó a los pastores y les preguntó de dónde eran. Ellos respondieron que eran de Harán. Jacob, interesado, también les preguntó si conocían a Labán, el nieto de Nacor. Ellos le dijeron, claro que sí. Y le dijeron, ¿y cómo está? Sí, él está muy bien. Mientras ellos estaban conversando y hablando, vieron que venía de lejos a Raquel, la hija de Labán. Recordemos que Labán es el hermano de Rebeca. En este caso, sería, sería tío para él. Bien, así veía de cómo venía Raquel trayendo las ovejas para darles agua.
Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó y quitó la piedra del pozo para dar de beber a los animales de su tío. Luego, emocionado, besó a Raquel y comenzó a llorar. Le explicó que él era su primo, hijo de su tía Rebeca. Raquel, sorprendida y emocionada, corrió a contarle todo a su padre. Jacob, de la emoción, besó a Raquel y lloró. Agradeció a Dios porque Él había obrado y la había llevado hasta ese lugar. Recordemos que cuando reconocemos el plan de Dios en nuestras vidas, debemos agradecer y expresar nuestra gratitud con humildad. Labán, al escuchar que Jacob había llegado, corrió a recibirlo. Lo abrazó y lo llevó a su casa. Jacob le contó toda su historia a Labán. Con alegría le dijo que realmente eran familia. Jacob se quedó con él alrededor de un mes. Después de un tiempo, Labán le dijo a Jacob que no debía trabajar sin recibir un pago, solo por ser parientes. Entonces le preguntó cuánto quería ganar. Labán tenía 2 hijas, la mayor que se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea no era muy atractiva, pero Raquel era muy hermosa. Jacob estaba enamorado de Raquel y le dijo a Labán que trabajaría 7 años para poder casarse con ella. Labán aceptó el trato y Jacob trabajó con entusiasmo. Su amor por Raquel era tan grande que los 7 años le parecieron pocos días. Finalmente llegó el día del matrimonio. Jacob le pidió a Labán que cumpliera su parte del trato. Labán organizó una gran fiesta de bodas, pero en la noche, cuando todo estaba oscuro, sí, engañó a Jacob y en vez de entregarle a Raquel como su esposa, entregó a Lea. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de la trampa y se enojó con Labán. Le reclamó por haberlo engañado. Después de trabajar 7 años por Raquel, Labán le explicó que en su tierra no era costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Vemos que Labán al principio mostró una actitud amistosa y cariñosa al recibir a Jacob, pero luego actuó de manera deshonesta al engañarlo. Esto nos recuerda la importancia de la integridad en nuestras relaciones. Es fundamental ser sinceros con los demás, especialmente en las relaciones familiares, porque la falta de honestidad puede generar dolor y desconfianza. Labán le propuso otro trato. Si Jacob trabajaba 7 años más, también le daría a Raquel como esposa. Jacob, triste, aceptó el trato, ya que él quería solamente casarse con Raquel, pero amaba tanto a ella que aceptó y dijo, está bien, voy a trabajar otros 7 años para ti. Pero después de una semana, sí, se iba a casar con Raquel y luego él seguiría trabajando por la dote 7 años más. Jacob amaba a Lea, sí, y siguió trabajando para Labán. Dios vio que Lea no era amada, así que le permitió tener hijos, mientras que Raquel no podía concebir. Lea tuvo ya 4 hijos. El primero, Rubén, luego vino Simeón, Leví, Judá. Ella esperaba que con cada hijo que le daba a su esposo Jacob, él iba a quererle más, ¿sí? Pero vemos que no era así. Raquel, al ver que no podía tener hijos, tuvo celos de su hermana y le pidió a Jacob que tuviera hijos con su sierva
Bilha. Él aceptó. Lea, al dejar de tener hijos, hizo lo mismo con su sierva Silpa. Dios escuchó el clamor de Raquel, la cual más tarde dio a luz 2 hijos. En total, Jacob tuvo 12 hijos de sus 4 esposas. Los nombres de sus hijos fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José, Benjamín. Dios bendijo a Jacob con muchas riquezas y posesiones. Después de muchos años, dejó a Labán y emprendió el regreso a la casa de su padre Isaac. Mientras Jacob, junto con su familia, se dirigían a la casa de su padre, Isaac se enteró que su hermano Esaú venía a su encuentro. Él envió mensajeros a su hermano, quien vivía en Edom, para informarle que venía con riquezas y esperaba ser bien recibido. Sin embargo, los mensajeros trajeron una noticia alarmante, que Esaú venía, pero con 400 hombres, sí, en caballo, lo que aterrorizó a Jacob, ya que desde que salió de su casa, nunca más lo volvió a ver y no tuvo oportunidad de reconciliarse. ¿Recuerdan ustedes de que Jacob, mediante el engaño, obtuvo la primogenitura, robó la primogenitura de su hermano? Entonces Esaú estaba enojado y juró que lo iba a matar después que su padre muera. Pero como Jacob huyó, ¿sí? ¿Se acuerdan? Huyó y ahora pasó todos esos años viviendo en la casa de Labán. Jacob oró a Dios pidiéndole protección y también le agradeció por todo lo que Dios le había bendecido. Jacob envió una gran cantidad de regalos a Esaú, como cabras, ovejas, camellos, vacas, burros, etc. La esperanza de Jacob era apaciguar a su hermano con estos obsequios. Esa noche, Jacob cruzó el río con su familia y sus pertenencias. Después de dejar a todos al otro lado del río, se quedó solo, ¿sí? Y a lo lejos vio un hombre. Pensó que era el enemigo y empezó a luchar con este hombre hasta el amanecer. Y vemos de que Jacob pensó que era una persona enemiga, pero cuando él se dio cuenta, sí, vio que no era cualquier persona, era el ángel de Dios, era Dios mismo, era Jehová, lo que ahora conocemos con el nombre de Jesús, ¿ya? Y por lo tanto, ahora él se aferraba de él y le pedía que le perdone y que le bendiga. Hasta que Jehová lo bendijo. Le dijo, está bien, ahora dejarás de llamarte Jacob, que quiere decir engañador, y ahora tu nombre será Israel, que quiere decir vencedor, porque él peleó con Dios y ganó. Cuando Jacob vio a su hermano Esaú aproximarse, se adelantó y se inclinó 7 veces ante Esaú. Esaú, al verlo, corrió hacia él, lo abrazó y lloraron juntos. Esaú preguntó por su familia y Jacob le explicó que ellos eran sus hijos y sus esposas, y le ofreció muchos regalos a Esaú. Vemos que durante todos esos años, sí, Esaú había albergado odio hacia su hermano. Y cuando él fue al encuentro, iba también con ese mismo sentimiento. Pero en medio del camino, Dios, en medio de sueños, se le apareció a Esaú y le dijo que no haga daño a Jacob. Entonces, Esaú, sí, aceptó perdonarle a su hermano y cuando lo vio, lo abrazó y los dos lloraron. Y de esa manera se reconciliaron. El encuentro entre Jacob y Esaú nos enseña que aunque exista conflictos o heridas del pasado, la reconciliación es posible.
Jacob, cuando envió regalos, buscó restaurar una relación rota. A veces debemos tomar el primer paso para reparar nuestras relaciones, aun cuando el otro no lo haya hecho. La humildad y el arrepentimiento sincero son claves para sanar cualquier conflicto. Jacob junto con su familia llegaron a la casa de su padre Isaac y estuvo con él hasta que falleció de 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez. Y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Esaú y Jacob enterraron a su padre Isaac. Bien, de esta manera hemos terminado esta interesante historia y les deseo que tengan un excelente día.